sé por qué, siempre me imagino Barili Arconada en la semana del cine que llamaban de Valores Humanos de Valladolid. ¿Esto Porque qué es de...? siendo de Palencia, pero es verdad, Andrés, ¿estás ahí? Sí, buenas. ¿Cómo era el nombre completo? Porque era un nombre completísimo, así como de Semana de Cine Religioso y Valores Humanos. Exactamente. Bueno, y se estrenaban películas muy interesantes, ¿eh? Sí, Allí podría ¿te ir acuerdas? Tamara, ¿no? No, pero bueno, esto era no, más no. de Surcos, de Nieves Conde, ¿sabes? Ese tipo de cine. Y de Pasolini, acuérdate que le dieron Sí, la espiga señor. y luego querían quitársela, ¿no? Porque era Porque comunista. se la dieron por Sodoma y Gomorra en la semana No, de no, los se la, valores, que No, va, por se la dieron por el... Vangelo secondo Evangelio, Mateo. Bueno, Claro que es un... eso hay que saber Con verlo. Enrique Irazoki, que se llamaba el Sí, actor. el protagonista. Sí. Pues eso sí, la verdad es que luego la Seminci ha evolucionado muchísimo, quitaron eso, pero sigue teniendo ese punto de autoría que siempre ha caracterizado a este festival, que este año ha sido, bueno, está ya a punto de terminar, yo creo que correcto, tirando a bueno. No ha habido ninguna obra de arte, por lo menos desde mi punto de vista, pero tampoco ningún pestiño de estos que te echa del cine. Así que lo único es que las películas, decía mi recordado Carlos Pumares, que ahora desde que no existe el celuloide, la gente rueda y rueda y rueda en digital y no sabe pegar, con lo cual nos hacen películas de 2 horas y media, que maldita la gracia que hacen cuando pueden durar 1 hora y media, le sobra todo el metraje que le ponen de más. Pero bueno, independientemente de eso, no hemos visto mal cine de todas las filmografías, y a mí me sigue encantando el cine danés o islandés o sueco. Yo creo que son los más avanzados, los que más ponen el dedo sobre la herida, y a mí me parece que hacen un cine que te trastoca y que te queda en la cabeza muchas de sus secuencias, y es con lo que me quedo. Y sobre todo ver buen cine italiano, cosa que no suele aparecer en las pantallas, porque nos viene el cine zafio hecho allí y no el bueno, que solamente a veces se ve en festivales. Es una pena, aunque en esta ocasión por lo menos las 2 películas presentadas en la sección oficial van a tener distribución en España, con lo cual las vamos a poder ver para disfrutarlas o para discutirlas, pero es un cine potente que no vemos habitualmente, en favor, te digo, de tonterías italianas que no interesan absolutamente a nadie. Bueno, yo creo que es todo propaganda, como esas historias de crímenes en Francia que las pagan las regiones. Crimen en Alsacia, crimen en el Perigord, crimen en el tal. Pues ahí parece realmente propaganda turística. Me tropecé en la Toscana, caí en la Lombardía, me emborraché en Verona, quién fuera siciliano, ayer en Nápoles, mañana quién sabe. Hoy pasé por Milán, Bari mañana en y Milán. tal. Uy, en Milán miedo me da porque Basile vuelve. Entonces, Bueno, en Turín, con el diablo. Turín. Me encontré con el diablo viste de Turín, o de Bruni Tedeschi. Pero son todo, o sea, todo el mundo suele ser un extranjero o alguien que lleva mucho tiempo, que llega siempre cuando hace buen tiempo. O sea, nunca llegan en invierno cuando llueve en Italia, que llueve y hace mal tiempo, si llueve, y vamos. nieva y tal. No, eso nunca. Tiene que ser ya final de la primavera, comienzos del verano, con la vendimia, y todo el mundo come en largas mesas y descubren el sabor del tomate. Mesas con los manteles de cuadraditos blancos y rojos. Tiene que ser así. Tiene que ser así, porque y si descubrir no, el pomodoro, o sea, Italia mordiéndolo así. básicamente es Toscana, Sí. para, digamos, las cosas bien, Sí, benevolentes. bien. Sí. Y bueno, y luego Nápoles para el tema delito, mafioso y el delito. delito, No existe sí. nada más. Sí. Bueno, en Ámsterdam ocurre un poco lo mismo con la lluvia, ¿verdad, Andrés? Pues Ese es el sí, título de la primera el- de la que quieres hablarnos. Sí, un título que se esperaba que fuese muy comercial, la Fox, que es Disney, como todos sabéis porque la compró, había invertido mucho dinero en un proyecto donde destacan Christian Bale, Margot Robbins, Chris Rock, David Washington, pero se convierte en la nada más absoluta, en una película confusa, aburrida,
hasta límites insospechados, que ha hecho que en Estados Unidos haya sido uno de los pinchazos del año. Es decir, es una de las recaudaciones más paupérrimas para un film de muchísimo dinero en producción, y que se lo merece, porque es muy mala. Y ya está. Fíjate si es mala, que Christian Bale iba a hacer la promoción europea y se suspendió toda la gira. Nos anunciaron con pocos días de antelación que se suspendía, porque la Disney no iba a poner dinero en una gira que sabe que va a ser catastrófica y de la que apenas hay publicidad en vallas, en televisión, etcétera, porque saben que el público no va a verla. Es una historia confusa, una historia situada en los años 30 en Los Ángeles, que pretende ser una película de investigación, que pretende ser una historia de amistad, que pretende que estos descubran uno de los mayores secretos de la historia de Estados Unidos. Pretende muchas cosas, pero no logra nada más que aburrimiento, y además es larga, de auténtica necesidad. Así que, pues para los que la han hecho, ya cada uno de ustedes decidirá. O sea, ya no si pasean ni a Margot Robbie, o sea, ya nada. No, Margot Robbie tío, sigue... Sí, está de morena, sí, pero ya no es que Margot, si ninguno de ellos está mal. El problema es que da igual lo que pasa. Cuando una película te da igual lo que pasa, lo único que haces es mirar el reloj o irte del cine, que es lo que a mí me pasaba en ciertos momentos. Siempre tengo que aguantar todavía una hora más, si no me está contando nada. Pero bueno, no me ha ocurrido lo mismo con La Inmensidad, que es una de las películas que se presentaba aquí en sección oficial de Manuel Crialese, que Ayanta ya me comentaba que era un director bastante conocido en Italia, que ha contado en esta ocasión con Penélope Cruz como protagonista. No es la primera vez que Penélope accede a un papel italiano, además ella habla en italiano, etcétera, y incluso se llevó a llevar el Davide Donatello, que es como el Goya nuestro, pero el premio que da la Academia Italiana de Cine. En esta ocasión nos vamos a los 70, como una familia más o menos de clase media alta se va a vivir a una zona residencial de Roma, que estaban en fases de construcción, y ahí vemos que el matrimonio está acabado, que ella es una mujer débil, bastante débil, aunque vuelca todo su amor en sus hijos. Todo lo que le está pasando en el matrimonio y en la falta de libertad que ella siente en sí misma le va a llevar a algo más grave. Es un melodrama en el cual se ve muy bien, en el que recordamos la música incluso de los 70, que está muy presente, con alguna secuencia homenaje que pretende contarnos Crialase, que de alguna forma también cuenta la infancia que tuvo este hombre. O sea, son recuerdos de su propia vida. Y acabo con El cuarto pasajero, que es la última película de Ales de la Iglesia, y que en esta ocasión vuelve un poco a lo que mejor le ha funcionado en los últimos años, que es la comedia. Y ya le funcionó perfectamente con Perfectos Desconocidos, que se convirtió en un auténtico suceso de taquilla, y pretende ahora, con el apoyo de Mediaset, que es la que lo produce, pues que también sea otro éxito de taquilla. La película es divertida, sí. Te ríes, sí. Es ácida, también. ¿Qué es lo mejor? Sin duda, Ernesto Alterio. Es decir, yo creo que este hombre, sin ninguna duda, es uno de los mejores actores cómicos que hay en este país. Me parece que borda la genialidad absoluta, que es capaz de hacer que este personaje antipático, metepatas, bribón, que tiene de todo, logre que el público conecte desde la primera secuencia con él y te arrastre a la aventura que van a tener 4 pasajeros de estos que comparten coche para ir a una ciudad determinada, y donde les va a meter en unos líos realmente impresionantes. No pretende más que divertir, y al contrario que pasa con otras películas de Ales de la Iglesia, sabe acabarla, porque últimamente Ales, en la parte final, de Zugarramurdi, que le sobraba exactamente media película. Claro, pues toda la parte final, sí. Y en este caso no, mantiene el ritmo. Pero la parte segunda sobre todo, porque además sobraba con la primera. Con la primera era una película, la segunda era... Otra. Pero ¿cuándo acabará la primera película? O sea, la que larre. Claro. O sea, exacto. Bueno, en esta no hay eso, todo lo contrario, acaba en un culmen divertido, y yo que lo vi con prensa, se moría, y nosotros no somos muy aficionados a reírnos, pues se reían muchísimo. Eso imagino que con público lo va a pasar muy bien. Aparte que ya sabes que todas las producciones de Mediaset se promocionan tanto, sí, es lo que no es se como entere. Televisión espantosa, pero al revés. O sea, en Telecinco promocionan hasta lo que no hay, sobre todo lo que no hay.
Pero en cambio, en la espantosa, hasta lo que hay, no lo promocionan. No O sea, saben promocionarlo. tienen En un este don, caso sí. lo saben hacer muy bien y eso hace que arrastre gente al cine. Así que estos son 3 de los ejemplos que podéis ver en la pantalla grande y que esperemos vayan creciendo, que van creciendo muy poquito a poco, pero muy poquito a poco las taquillas, tanto en España como en Europa y evidentemente en Estados Unidos, donde todavía tampoco se ha recuperado los espectadores que había antes de la pandemia. Pues muy bien, muchas gracias, Andrés. Cultiva tus Un abrazo a valores todos, humanos, besitos. eminente siempre en esa noble ciudad. Eres un ejemplo para todos Eres nosotros. un ejemplo en Palencia, en Ay. Valladolid y donde haga falta. Muchas gracias. Bueno, Hasta vamos luego. a ver, Encarna, valores humanos, valores, digamos que ni Picasso ni Coco Chanel tenían. Ahora, valores artísticos sí. Exactamente. Sí, y nos vamos a ver ese emparejamiento entre Picasso y Chanel al Museo Thyssen en Madrid, que estará hasta el 15 de enero. Y bueno, por un lado, Picasso, sabemos que ahora se celebra el 50º de su muerte y por eso hay tantas exposiciones. Y esta es una exposición peculiar que entra dentro de la línea de la Thyssen, que ya hizo una exposición sobre Balenciaga y otros cuadros, o Sorolla y la moda, que fue estupenda porque Sorolla sí que estaba muy pendiente de la moda. Y aquí es una exposición un poco especial que está dividida en 4 partes. Bueno, primero hay que decir que son absolutamente coetáneos. Picasso nació en el 81 y murió en el 73 y Chanel nació en el 83 y murió en el 71 y se conocen pues prácticamente desde el año 14, desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y esta exposición va de 1908 a 1925, o sea que es un periodo muy previo y tiene 4 partes. Una que es el cubismo y el estilo Chanel. ¿En qué se parece el cubismo a lo que hace la gran couturière? Hay que decir que para mi gusto, como ya estoy un poco cansada de Picasso, lo que más me gustó fue Chanel. Mira, cada uno elige, pero ver esos vestidos, cómo son tan absolutamente actuales y cómo se inventaban los tejidos y las formas, pues es, bueno, pues algunos que tienen ya más de 100 años, la verdad es que está muy bien. En el cubismo y el estilo de Chanel se ve o quieren hacer coincidir 4 cosas que definirían las similitudes. Uno, la eliminación del ornamento, la simplicidad y sobriedad. Luego, en el cubismo analítico de Braque, de Picasso, de Juan Gris, que reducen los colores al negro, el beige, el blanco, algún gris, pues Chanel también utiliza esos mismos colores. Luego que utiliza pues texturas propias de los collages con arpillera. Es lo que uno llama la miseria rica, que me parece muy acertado. Eso está muy bien, como el arte pobre. Que Sí, vale sí, tanto. Bueno, y también hacen una cierta similitud entre la botella de Chanel número 5, que elimina pues lo que eran las botellitas joya para la colonia y la dejan reducida a ese cuadrado tan simple. Luego hay un apartado dedicado a Olga Picasso, que realmente esta sí que es un nexo de unión. Se conocen, pues como digo, a través de sobre todo Cocteau, hacia la época entre el 14 y el 18, la época de la Primera Guerra Mundial, cuando Olga, que pertenecía a los ballets de Diaghilev, pues participa en Parade con Picasso y acaba siendo su primera mujer. Y Olga se convierte en una coleccionista, incluso de que el traje de boda lo hiciera, y sobre todo pinta Picasso muchísimo a Olga vestida de Chanel. Y es unos retratos nada cubistas, son retratos de su época, digamos, como más clasicista. Luego hay una verdadera colaboración
colaboración, que es en Antígona, en 1922, que también digamos, el maestro de ceremonias y el que los conecta es Cocteau, que era amigo, igual que Juan Gris, de Chanel, y bueno, le pide a Picasso que le haga un telón, y ahí tiene un grandísimo éxito Chanel con los trajes que hace para esta versión de Antígona de Sófocles. Posiblemente tuvo muchísimo más éxito Chanel con unos vestidos basados pues en las cerámicas griegas o incluso la propia escultura. Y finalmente el Tren Azul, que es muy simpático, que es con un libreto de Cocteau, pues cogen dos parejas, hoy diríamos, de pijos que iban de París hacia la Costa Azul, que iban a practicar deportes, y ahí también participa Picasso. Ya Picasso había pintado en Biarritz, que había coincidido con Chanel, que tenía allí también como su sitio para vender, igual que hizo Sorolla por otro lado. Había pintado Las Bañistas, que es un cuadro muy bonito, pequeñito, que está también ahí, con los trajes de baño de Chanel. Y bueno, pues ahí hacen un ballet, y ese ballet, que está también grabado y lo podemos ver entero, pues se pueden ver todas esas vestidos de deporte, de golfistas o de tenistas, que es un poco la imagen de la mujer moderna y del hombre moderno, que y los bañadores, etcétera. Es una cosa bastante no tan conocida de Chanel, y la verdad bastante encantadora. Hasta Pues el eso, 15 de enero, como la de Sibila, o sea que tenemos Pues dos sí, exposiciones del Qué mundo de la envidia moda. me Gracias, da, Encarna, porque yo últimamente intento ir a las exposiciones y no consigo entrar jamás. De hecho, me pasó hace 3 días con la del Thyssen, que me apetece muchísimo verla, pero claro, ahora como para ir a una exposición te tienes que comprar la entrada online 5 días antes. En Puerta no existe la nada. posibilidad. Hay que llamar a- Llegué a Puerta y no... Tienes que llamar a Tita. y no había... Con los Tita, musicales, Tita, con los te musicales llamo no de- pasa. Con los Tita. musicales, bueno, también hay que... pasa, Bueno, es sí verdad. pasa, que Como también hay que coger... Pero sean bueno, como con el este. teatro uno estaba más acostumbrado a esto, ¿no? El caso es que, bueno, se ha estrenado en Madrid Cantando bajo la lluvia, en el Teatro Nuevo Apolo, y está siendo pues otro exitazo de estos de los musicales, que la verdad es que... Yo creo que es la mejor película musical de la historia. Bueno, es una obra maestra Pero absoluta. Yo cada año y medio la veo. Me gusta Sí, más porque- Gris, a mí. No, No, fíjate, yo soy bueno, de Gris. Gris. Yo A soy mí me de encanta Gris, pero- en canciones, la continuidad que tiene. No, y la historia. genialidad. Y la genialidad. Bueno, y los medios. La historia también, Y claro. luego que medios. tiene 3 o 4 coreografías que ni Gris, ni Gras, ni nada Bueno, de es que nada. nadie baila eso como es, Jim Kelly, ¿Y el ni musical coreografía. lo lleva de forma fidedigna El al musical escenario? es la historia que conocemos en la película, es decir, de ese momento inigualable en cuanto a posibles efectos cómicos, de cuando irrumpe el cine sonoro Sí. en el panorama hollywoodiense, y se quedan todos flipados, con perdón, Sí, porque claro, nadie sí. se lo esperaba, y sobre todo nadie se esperaba que aquello tuviera éxito. Fijaros Bueno, qué al inocencia, revés, ¿no? al revés. Qué inocencia. Y entonces ahí que tenían pues a una serie de actores conocidísimos que ya eran estrellas, pero que evidentemente no sabían hablar, porque no tenían por qué saber hablar. Y cuando se da ese paso del cine mudo al cine sonoro, pues hay una selección natural y quedan en pie los que quedan en pie. Esto es lo que cuenta Cantando bajo la lluvia, que es la historia pues Ese momento extraordinario en que la bella rubia dice: y yo no puedo aceptarlo. bueno, aceptarlo. Bueno, No, es que yo no puedo aceptarlo. aceptarlo. Y yo no puedo aceptarlo. Bueno, pues es claro, ese personaje de la rubia es la clásica rubia, Sí, boba, sí. guapa, pero bueno, que Sí. además que tiene un embrollo mental que es que no se Sí, entera de nada, y que habla todo así. Y Sí, entonces, bueno, alguien que habla así pues no puede ser actriz, ¿no? A menos que no hagas una película de Woody Allen haciendo Sí, ese tipo de sí. personaje. Exacto. Bueno, pues entonces, pues esta que es la pareja de Jim Hasta que Kelly. llega David Reynolds. Claro, llega Debbie Reynolds y empieza a doblarla, que es el momento en que se claro. inventa el doblaje. Es que es una Sí, película señor. que, bueno, que te está dando una cantidad que se de... corre la cortina. Hasta que se corre la cortina y se desvela que el cine es mentira, que Sí. es todo mentira, y que, bueno, en este caso la que realmente tiene talento es Debbie Reynolds, que en la historia de la película es exactamente al revés, porque la actriz que hace de rubia
niña con la Tonta. voz así, es la que dobló a Debbie Reynolds en la película, porque Debbie Reynolds no tenía Esa voz. O sea que ahí hay un juego entre realidad y ficción que es muy gracioso en Cantando bajo la lluvia. En fin, obra maestra indiscutible que por supuesto no se llevó ni un Oscar, porque Ni falta que le hace. Tampoco le dieron el Nobel a Joyce, ni a Proust, ni a Galdós. Exactamente. Bueno, pues Gene Kelly, fabuloso, Donald O'Connor en su día, Debbie Reynolds, como decíamos. Y bueno, aquí ¿qué es lo que vemos? Pues vemos el musical, que es un musical que está muy bien interpretado, está muy bien dirigido, realmente tiene algunos hallazgos de dirección en los que se mezcla el cine con una pantalla de cine antiguo, todo ese juego del doblaje, tiene unas coreografías espléndidas que remedan obviamente exactamente igual lo que vemos en la película, pero a mí ¿qué me pasa? Que al haber siendo una enamorada de la película, me pasa siempre con todas las obras, pues yo qué sé, pues ponen en teatro Tener o no tener, o Arsénico por compasión, o eso, Cantando bajo la lluvia, y a mí se me queda un pelín por debajo. Bien es cierto que, claro, que es que también entiendo, muchos no lo han visto. También entiendo que todos aquellos que ya son legión, que no han visto y no van a ver Cantando bajo la lluvia, pues van a ver este musical y van a ver un trabajo muy bien hecho y les va a encantar y van a salir muy contentos y con ganas de cantar bajo la lluvia, precisamente. Pero a mí me cuesta mucho ver obras, o sea, transposiciones de grandes obras cinematográficas al teatro. No sé exactamente qué es lo que hay que hacer. De hecho, creo que no tiene solución el asunto. No, pero al mismo tiempo es verdad que hay un público nuevo, hay dos generaciones que ya no lo han visto. De hecho, la gente joven estaba completamente entusiasmada y, en fin, que la creo primera que... vez que ves eso. Sí, y creo que verdaderamente merece la pena verlo y merece especialmente la pena ver, y lo tengo que decir, el trabajo de Mireia Portas, que es la actriz que interpreta a Lina Lamont, que es la que en la película la hacía Jean Hagen, y bueno, es realmente la roba escenas. Era la roba escenas en Cantando bajo la lluvia, y aquí se lleva la función de calle, o sea, es descacharrante. O sea, yo llevaba tiempo sin reírme así en el teatro. O sea, una auténtica composición de rubia, tonta y con la voz todavía más irresistible. Tonta. O sea que merece la pena, desde luego. Id a verlo, Cantando bajo la lluvia, en el Teatro Nuevo Apolo. Pues nos despedimos. Hasta el lunes a las 6. Pásenlo bien.